Mr. Santiago Segovia. Deseo que tenga un gran día y le envío bendiciones desde Checoslovaquia. No me pierdo nunca sus episodios. Me hice seguidor suyo gracias a mis amigos. Espero que la siguiente leyenda de Selakovice, estoy seguro que sea relevante para su contenido. Mi nombre es Dobroslav Bautista. Soy checo por parte de mi madre y mexicano por mi padre. Mi madre huyó a México hace varios años. Conoció el amor de su vida, eventualmente se casaron y después me tuvieron a mí. Pero ya hemos regresado a su país. Esto es muy nuevo para mí y ahora debo aprender mucho en la práctica. Mi madre me preparó hasta cierto punto, pero ahora será vivirlo. Checoslovaquia tiene algo que adoro y no me canso de ver. Sus paisajes son preciosos, la arquitectura también. En ese sentido, no me va a afectar tanto el haber dejado México. Hay mucho que admirar y descubrir. Gracias a mis amigos mexicanos descubrí su programa. Y no hay programa que me pierda. Ya me puedo autoproclamar fanático de usted y su contenido. Por esa misma razón he comenzado a promover su contenido con mis amigos de aquí, y eso me llevó a conocer la historia que escribiré en esta carta. Cuando supe de ella por primera vez y me la contaron a detalle, quedé impactado. Conocí esta historia hace algunas semanas, pero hasta ahora me animo a escribir. No sabía si era prudente, pero finalmente fui convencido. Justo ahora estoy en mi habitación escribiendo esta carta. Me encerré lo mejor que pude. No quiero arriesgarme a invocar algo por solo hablar o escribir al respecto. Y es que esta historia tiene mucho peso en la comunidad. Personas desaparecen de sus casas debido a esto y nadie logra saber cómo sucede. Hay tantas cosas que reafirman la leyenda. A veces pienso que todo es real y por eso hay toque de queda desde que el sol se mete y termina hasta que sale. Según dice la leyenda, durante muchos siglos, cientos de personas se han extraviado por toda la ciudad después del toque de queda. Siempre es en la noche, pero también sucede con personas en sus casas. No importa la edad, tampoco si es hombre o mujer, pero siempre lo mismo. La primera señal es la aparición de una muñeca. Se trata de una figura de porcelana que debería estar en el castillo de Selakovice y muy bien guardada. Todos sabían que esa muñeca le pertenecía a la menor de las niñas. Si esa muñeca aparece en alguna parte de la casa, ese mismo día desapareces. Todas las personas de por aquí lo saben, ruegan cada día de sus vidas porque no aparezca. Después de eso, una niebla muy densa comienza a ocultar a la ciudad. Eso pasa pocas horas antes del enigmático destino. El día finaliza con los gritos y llantos de la familia pidiendo que no sea verdad. Pero no importa nada. Si tú viste a la muñeca en ese momento, ya no vas a estar. Todos saben dónde acaban sus seres queridos, pero nadie se atreve a ir, o eso dicen, porque la leyenda radica en que siempre terminan en el castillo y los gritos de horror retumban en todo el lugar. Hace unos años, unos hombres se propusieron ir a rescatar a las personas. Se adentraron en los bosques alrededor del castillo. Después entraron a este. Era un lugar abandonado y no demasiado vacío, pero sí lo suficiente. Por esa razón el eco era tan potente. Sin embargo, había algo más. Los hombres confirmaron algo que todos imaginaban, pero ellos lo vieron con sus propios ojos. Pero antes de eso, recorrieron todo el castillo. Nunca se separaron para evitar inconvenientes y, de ser necesario, protegerse entre ellos. Revisaron cada parte del Palacio Real, incluyendo las fortificaciones, pero había una excepción. Faltaba una parte a la que debían entrar si querían intentar salvar a alguien. Bajo el suelo hay algo que no será mencionado por nadie. Una zona a la que las personas nunca deben acceder. Para serle honesto, es demasiado difícil localizar la entrada para bajar. Y eso me alivia para las futuras personas que vayan a ese sitio.
Desafortunadamente, estos hombres sabían cómo llegar ahí. Algo en su interior les pedía que no fueran, pero después de tomar valor y respirar profundo lo hicieron. Lo primero que encontraron fue a la muñeca. Estaba sobre un mueble de madera renacentista, muy bien conservado. Esa figura de porcelana estaba llena de manchas rojas y seguía escurriendo de algunas zonas. Eso aumentó la precaución de los hombres y fue mayor cuando un grito de auxilio resonó en toda la parte de abajo. Sabían que sus vidas estarían en peligro si seguían avanzando, pero eso no les importó. Tenían una misión y eso era todo. Revisaron el lugar en silencio, procurando no hablar, y si debían comunicarse lo hacían con la mirada o realizaban señas con las manos. Avanzaron hasta el fondo de la habitación, siguiendo un rastro de gotas espesas y rojizas, pero terminaron justo donde se encuentra una pared de piedra. Observaron y buscaron por dónde se podía salir de allí sin tener que usar la entrada por la que ellos accedieron. Durante esas acciones, uno de ellos notó algo inesperado. La muñeca ya no estaba en su lugar. Ahora su posición era al final del rastro que ellos habían seguido. El hombre que se dio cuenta de eso se acercó a ella y la movió. Así fue como descubrió que en la parte de abajo de la pared había una abertura estrecha por la que se podían seguir avanzando. El problema era que tenían que hacerlo pecho a tierra y era demasiado estrecho. Si alguien entraba en pánico, al frente o detrás de los demás, nadie podría salir. La grieta con la abertura no era una opción agradable, pero el rastro seguía por ahí. Eso solo significaba que las personas debían estar del otro lado. Y si los gritos seguían, todavía había tiempo para salvar a alguien. Cada uno de los hombres se metió al hoyo. La duda era algo que compartían de manera grupal. Sin embargo, trataban de no pensar en esa idea que solo generaba pensamientos intrusivos sobre su destino o el de las personas que necesitaban ayuda. No tenían tiempo para lamentarse o arrepentirse. Siguieron avanzando, siempre con lentitud y en dirección a la luz. Esa luz que se notaba a la distancia era considerable, pero ya no había forma de que regresaran. Algunas de sus molestias fueron gotas de agua cayendo sobre ellos o charcos rojos de los que se mancharon por completo, pero no se limitaron a eso. Ratas e insectos fueron apareciendo por todos los olores que estaban en ese sitio. Para el grupo de hombres el hoyo era demasiado estrecho, pero para los roedores era más que suficiente. Aprovecharon para rasguñar y morder a varios del equipo, pero no podían hacer mucho. Si se movían muy brusco podían golpear a un compañero o terminar malheridos. Era soportar todo lo que pudieran. Sin embargo, sin previo aviso, todos terminaron con sinpies de un tamaño mayor a 10 centímetros en su cuerpo. Se metían por debajo de su ropa y los recorrían. Podían sentir cada pata picando su piel. Las picaduras de las arañas eran lo peor de todo. Muchos de ellos comenzaron a alucinar por las grandes cantidades de veneno. Lo único que los mantenía relativamente cuerdos eran los otros compañeros que hablaban sobre sus vidas para que recordaran en dónde estaba y qué estaban haciendo. En ese hoyo se derramaron sudor, lágrimas, orina y líquido espeso de color rojo. Al mismo tiempo, los gritos nunca cesaron. Les faltaba poco para llegar a la luz. En cualquier momento lo iban a conseguir, y eso los estaba calmando. Hasta que uno de sus compañeros que estaba en medio comenzó a gritar. Intentó extender sus brazos y piernas, pero eso solo terminó en golpes a sus compañeros y contra la piedra. El hombre enloqueció. Se golpeó en la cabeza sin darse cuenta en más de una ocasión.
y cada vez era más errático. No estaba controlando su fuerza. Nadie sabía qué hacer. Después, todo terminó. Su frente había perdido su forma natural por tantos golpes y su cuerpo no resistió más. De un segundo a otro dejó de respirar, pero eso trajo consigo un nuevo problema. Los hombres que estaban detrás ya no podían conseguir seguir avanzando. Estaban atascados en el hoyo. La única esperanza que tenían era que los que estaban adelante del cadáver salieran, combatieran contra lo que se llevaba a las personas y que después de alguna forma pudieran liberarlos. Pero ellos sabían lo poco probable que era eso. Con dolor en su corazón, los hombres que tenían la posibilidad de seguir avanzando lo hicieron. Todo lo que ocurriera estaba en las manos de dos hombres. Cuando lograron salir, se encontraron con una escena hórrida y un hedor que no permitía respirar. Nadie sabe cómo describir las cosas que vieron, pero se sabe que no son humanas. Los cuerpos de todas las personas que estaban buscando fueron encontrados, pero ninguno con vida. Los gritos que escucharon eran de esas cosas imitando a sus víctimas de una forma muy perturbadora. Era algo que nadie en ese lugar pudo entender. Veían a sus seres queridos y conocidos, pero ya no eran ellos. Habían cambiado mucho físicamente, pero ya no había un alma dentro de sus cuerpos. Eran irreconocibles en esencia, y eso generó un escalofrío inimaginable en el interior de cada hombre que presenció ese momento. Esta leyenda es demasiado explícita, pero honestamente no quiero que usted visualice lo gráfico que fue. Cuando me comentaron esta historia, vomité más de una vez, y no puedo sacarme de la cabeza esas imágenes horribles de esas pobres personas que no pudieron salir y no pidieron ese final. Los dos hombres que lograron salir del hoyo combatieron contra un ser que se ocultaba de la luz del sol y que succionaba la sangre de las personas. Ellos se tuvieron que enfrentar a eso por mucho tiempo. Resistieron por la gracia de Dios, y quiero pensar que aún así fueron lesionados de gravedad en más de una ocasión. Solo uno de ellos sobrevivió y logró huir de ese lugar para contar la historia. Los demás fallecieron dentro del hoyo y uno en combate contra la criatura, pero la realidad es que esa cosa sigue viva, acecha para que al menor descuido, sea quien sea, es su siguiente presa. De lo poco que se sabe de esa cosa es que tiene ojos muy similares a los de un reptil y son de color rojo. Las personas mayores aseguran que poner ajo alrededor de la casa los ahuyenta. La verdadera razón por la que le cuento esta leyenda es la siguiente. Hace 3 noches, mi madre desapareció y ella estaba bañándose cuando ocurrió. La única forma para que esto pasara fue por culpa de esa cosa. Escribo esta carta como aviso y advertencia. En mi mochila tengo todo lo necesario para ir a buscarla. No puedo permitir que algo le pase. Y sé que sigue viva, porque se llevaron a más personas antes. Ya todos intentaron persuadirme para que no me vaya, pero temo decir que eso no sucederá. Quiero agradecerle a usted por tantos maravillosos momentos. No nos conocemos, pero sin duda usted ha cambiado mi vida y ha sido fundamental en ella con su contenido. No le pienso pedir ayuda. Yo decidí hacer esto y lo acepto con sus posibles consecuencias. Mi padre y mi hermano se han quedado lamentándose en el sofá de la sala por días. Muy apenas comen y duermen. Alguien debe hacer algo al respecto. Me voy a encomendar a Dios y a la Virgen. Necesito toda la fuerza de que se me pueda otorgar. Mi destino es incierto, pero que se haga la voluntad divina. Si todo sale bien, cuando usted reciba esta carta, yo estaré de regreso con mi madre y mi familia,
Pero si no es así, yo debí ver a esa muñeca, no ella. Quiero que esto se haga público para que nadie me busque. Tampoco vayan a ese lugar, manténganse lejos de esa zona y eviten que otros visiten ese castillo. Una vez más, gracias. Me habría encantado conocerlo en persona y que me contara sus experiencias. Supongo que serán en otra ocasión, un día con más calma. Deseo lo mejor para usted y para todos con mucho cariño. Le mando un abrazo fuerte y cordial. Sin más por el momento, hasta luego. De Veroslav Bautista. Tantas historias, tantas experiencias, con muñecas malditas, poseídas, embrujadas, que han hecho tanto daño. Tanto terror, tanta angustia, miedos escritos en estas hojas. Créanme que ya no sé qué hacer. A veces he tenido la necesidad o pensamientos de prenderle fuego a ese baúl.
tantos meses leer todas estas historias, todas estas cartas. Ya estoy cansado.